Bueno, imaginemos por un momento que la naturaleza es como, no sé, una gigantesca fábrica. ¿Ok? ¿Una fábrica? Sí, una planta de producción masiva, súper ruidosa, llena de engranajes orgánicos, ¿no? Y donde la regla de oro, o sea, la regla absoluta e inquebrantable de este lugar, es que todo, absolutamente todo, se recicla. Claro, no hay desperdicios en la naturaleza. Cero. Cero desperdicios. Porque cuando algo muere en el medio de un bosque, digamos, un árbol inmenso que colapsa después de una tormenta fuerte, o simplemente una pequeña hoja que cae en otoño, pues no viene un servicio de limpieza a llevárselo. Ajá. Esa materia no desaparece por arte de magia. Tiene que transformarse en nutrientes nuevos para que vuelvan a servir a las plantas y a los animales que siguen vivos en el ecosistema. Totalmente. Y ahí es donde entra nuestro tema. Capaz de hacer todo este trabajo, los verdaderos operarios pesados de esta fábrica terrestre son unos seres sumamente extraños. Seres que conforman el reino hongos. Así es. Y bueno, es un gusto dar la bienvenida a otra exploración a fondo en The Deep Dive. Hoy nuestra misión, nuestro análisis detallado, es sacar a la luz a estos recicladores del planeta. Que por cierto están en todas partes. En todas partes. Están operando ahora mismo en el suelo que pisamos, en la corteza de los árboles, en nuestra comida y sobre todo en los rincones más oscuros y húmedos del mundo. Sin ellos, y esto es literal, la Tierra colapsaría bajo el peso de su propia basura orgánica. Sería un desastre ecológico. Ok, a ver, vamos a desmenuzar esto. Sabemos que no son plantas y sabemos que definitivamente, o sea, no son animales. Nada que ver. ¿Categorías? ¿Qué son exactamente y cómo logran dominar las sombras y la humedad de nuestro ecosistema? Bueno, es que operan bajo un manual de reglas biológicas completamente distinto al de cualquier otro ser vivo. Tienen sus propias reglas. Sus propias reglas, ¿sí? Para entender la magnitud del trabajo que hacen en esta fábrica natural que mencionabas, tenemos que mirar primero cómo están construidos por dentro, a nivel microscópico. Ok. Pertenecen a su propio reino. Y a nivel celular, son seres eucariotas. Eucariotas, ¿ok? Sí, esto significa que no son, digamos, simples sacos de material genético flotando al azar por ahí. Sus células tienen un núcleo muy bien definido. Como una especie de cuarto de control centralizado, ¿no? Tal cual. Son células complejas, muy superiores en estructura a las de los organismos básicos como las bacterias, por ejemplo. Y, bueno, esta complejidad celular les permite una flexibilidad verdaderamente asombrosa. Y fíjate que esa flexibilidad celular se nota muchísimo en la escala. Porque por un lado tenemos a organismos microscópicos unicelulares, o sea, un hongo entero que consiste en una sola célula diminuta, como es el caso de la levadura. Ajá, la levadura común. Sí, una criatura viva, autónoma, operando a un nivel completamente invisible a nuestros ojos. Pero en el otro extremo del espectro tenemos hongos pluricelulares. Que son los gigantes. Exacto. Organismos construidos por millones de células trabajando en equipo. Estos son los que solemos cruzarnos en una caminata por el campo, ¿verdad? Los champiñones, las setas. Las clásicas formas con el sombrerito que emergen de la tierra. Exactamente, el famoso sombrerito. Y, bueno, lo fascinante aquí es que es precisamente esa imagen del sombrerito la que genera la mayor confusión de todas. ¿Por qué? Porque parecen plantas. Claro. A simple vista parecen plantas que brotan del suelo, pero no podrían ser más distintos. Si los analizan de cerca, nos damos cuenta de que carecen de toda la anatomía básica del reino vegetal. O sea, ¿no tienen hojas ni nada de eso? No tienen hojas, exacto. No tienen raíces reales para anclarse y buscar agua de las profundidades. No tienen tallos estructurales complejos como los de una flor o un árbol. Y, lo más crítico de todo, al no tener hojas ni clorofila, son totalmente incapaces de realizar la fotosíntesis. ¡Wow! Así que la luz del sol, que es la fuente de energía definitiva para las plantas, pues a ellos no les sirve absolutamente de nada para fabricar alimento. A ver, aquí es donde la cabeza empieza a dar vueltas. Porque para quienes nos escuchan, si vemos asomarse algo en la tierra del jardín, pero no es una planta, ¿qué estamos mirando realmente? Es una gran pregunta. A mí me gusta imaginarlo, o sea, hacer esta analogía. Es como si tuviéramos un manzano gigante, un árbol de 15 metros de altura, pero completamente enterrado bajo tierra, en la oscuridad total. Ok. Me gusta por dónde vas. Nadie ve el tronco, nadie ve las ramas bajo la tierra.
Y lo único que este árbol fantasmal logra asomar a la superficie de vez en cuando es una manzana brillante sobre el pasto. Ajá. O sea, lo que nosotros llamamos hongo, ese champiñón visible, es solo la manzana. Es apenas el fruto reproductivo de algo mucho más grande, ¿no? Esa imagen mental es biológicamente impecable. Es tal cual. Lo que vemos a simple vista es una ínfima fracción del organismo. Una minucia. ¿Sí? Una minucia. El verdadero hongo, la entidad viviente principal, está oculta bajo la superficie. Se trata de una red inmensa, muy intrincada y subterránea, compuesta por unos hilos extraordinariamente finos. ¿Y cómo se llama esa red? A esta red viva se le llama micelio. Micelio. Micelio, sí, y este micelio se está abriendo paso constantemente. Se extiende a través de la tierra húmeda, penetra la madera muerta de los troncos caídos o, bueno, va colonizando cualquier superficie orgánica que encuentra a su paso. O sea que la red invisible hace todo el trabajo. Exacto, es en esta densa telaraña de hilos donde ocurre el verdadero trabajo pesado del ecosistema, no en el champiñón que vemos arriba. Pero a ver, esto me genera un cortocircuito enorme. Siguiendo con la analogía, un manzano enterrado bajo tierra se moriría de hambre en cuestión de días por la falta de luz solar. Sin duda. Entonces, si este micelio, que es la estructura principal del hongo, no tiene raíces para succionar agua, y, como dijimos, no puede usar el sol para generar su propio alimento porque no hace fotosíntesis, Ajá. ¿cómo diablos no se muere de hambre en la oscuridad? ¿De dónde saca la energía para sostener redes que, según entiendo, pueden medir kilómetros? Bueno, la respuesta a esa incógnita es justamente la característica biológica que más los diferencia y los aísla del resto de los seres vivos. A ver, Como no pueden fabricar su propia energía a partir del sol, como hacen las plantas, y tampoco tienen un sistema digestivo interno ni una boca para devorar a otras criaturas como hacen los animales. tuvieron que inventar otra forma. Exacto, desarrollaron una tercera vía. Absolutamente toda su estrategia de supervivencia se basa en un proceso metódico de absorción. Absorción. Ok, pero no estamos hablando de absorber agua como lo haría una esponja normal en la cocina, ¿verdad? No. El mecanismo biológico aquí es muchísimo más activo y, digamos, agresivo. Claro, porque según el texto desarrollaron algo que podríamos llamar estómagos externos. Sí, es una forma muy gráfica de verlo, pero extremadamente precisa. Básicamente, llevan a cabo todo su proceso de digestión fuera de sus propios cuerpos, en el ambiente abierto. ¡Qué locura! Y lo hacen en 3 fases muy coreografiadas. ¿Cuál es la primera? La primera fase es simplemente el contacto físico. El micelio envía esos finos hilos microscópicos de los que hablábamos y los estira directamente hacia la materia orgánica muerta. Buscan su comida a ciegas. Exacto, buscan activamente troncos que se estén pudriendo o capas gruesas de hojas muertas, frutas caídas, restos de animales, cualquier cosa que contenga carbono. O sea, abrazan a la muerte con estos hilos. Literalmente buscan lo que ya no tiene vida. ¿Y qué pasa en la fase 2? Bueno, una vez que hacen contacto, ahí es donde desatan una verdadera tormenta química. Una tormenta. ¿Sí? A través de las puntas de esos hilos microscópicos, el hongo comienza a secretar, a expulsar, unas sustancias químicas altamente destructivas. ¡Wow! Estos compuestos actúan directamente sobre la materia sólida y densa, digamos, un tronco duro o una hoja seca, y comienzan a romper sus enlaces moleculares. La deshacen. La deshacen por completo. Químicamente disuelven la madera sólida y la transforman progresivamente en un líquido espeso. ¿Qué nivel de adaptación, de verdad? Para quienes nos escuchan y tratan de visualizar este momento en un bosque húmedo, es una imagen de ciencia ficción pura. Totalmente. Porque, a ver, es el equivalente exacto a que nosotros nos sentemos frente a un sándwich, escupamos nuestros propios jugos gástricos sobre el pan y el jamón y esperemos pacientemente a que todo eso se derrita hasta convertirse en un charco líquido sobre el plato. Jaja, es una imagen un poco perturbadora, pero sí. Y luego bebérmelo con un sorbete. Es que es exactamente lo que hacen. Es tal cual. Y ese sorbete que mencionas entra en juego justo en la tercera fase. A ver, Una vez que la madera, o la hoja, se ha convertido en esta especie de, digamos, sopa de nutrientes. la sopa de sándwich. Exacto. Los mismos hilos del micelio absorben ese líquido. Un líquido que ahora está perfectamente procesado y repleto de la energía y los compuestos químicos exactos que la red necesita para seguir creciendo y expandiéndose por el bosque. Pero, a ver, si nos detenemos a pensar en la escala planetaria de esto,
Si la única fuente de alimento de estos seres es la materia muerta, significa que su existencia es lo único que nos separa del colapso total, ¿no? Sin lugar a dudas. Porque si no tuviéramos a estos estómagos externos disolviendo madera y hojas las 24 horas del día, el mundo entero sería un cementerio apocalíptico. Sería insostenible. Estaríamos sepultados bajo kilómetros y kilómetros de troncos secos, plantas marchitas y cadáveres de animales, todo apilado sin desaparecer jamás. Estaríamos caminando sobre montañas de residuos orgánicos, de eso no hay duda. Pero fíjate que la acumulación física de basura sería el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? ¿Cuál sería el problema mayor? El verdadero cataclismo ecológico sería que todos los nutrientes esenciales para la vida quedarían bloqueados para siempre en esa materia muerta. Ah, claro, atrapados ahí. Exactamente. Al disolver un tronco caído y absorber su líquido, los hongos no se quedan con absolutamente todo. En el proceso de descomposición, liberan enormes cantidades de minerales y nutrientes básicos de vuelta al suelo. Devuelven el favor. Liberan lo que estaba atrapado en la muerte, recargando la tierra para que las semillas de nuevas plantas puedan germinar y crecer. Por eso en los textos los definen como los verdaderos recicladores del planeta. Son la llave. Son la llave biológica que asegura que el ciclo de la vida vuelva a empezar una y otra vez. Es un trabajo titánico e incansable. Pero hay un obstáculo logístico gigante en todo esto. A ver. Si su método de supervivencia es lanzar hilos, derretir la hoja que están tocando y bebérsela, pues eventualmente esa hoja se va a terminar. Claro, los recursos son finitos. El tronco se va a consumir por completo. Y a diferencia de un lobo que puede correr hacia el siguiente valle si no hay presas, o un pájaro que vuela a otro árbol, los hongos no pueden caminar. Están completamente anclados. ¿Qué hacen cuando se les acaba la comida en su perímetro? Es un problema existencial fascinante, realmente, porque la inmensa mayoría de los hongos pasa toda su existencia sin moverse un solo milímetro de donde nacieron. Quedan atrapados. Quedan fijos en la corteza de un árbol específico, o en un parche de tierra, o incluso sobre una fruta olvidada en el fondo de una despensa. Todos hemos visto esa fruta triste en la cocina. Tal cual. Y dado que la locomoción es biológicamente imposible para ellos, la única forma de, entre comillas, moverse hacia nuevas fuentes de alimento es a través de un crecimiento perpetuo. O sea, estirarse. El micelio nunca deja de alargarse. Sus hilos se estiran en todas direcciones, expandiendo la red para intentar alcanzar el siguiente tronco o la siguiente hoja caída en el suelo. Pero, a ver, el estiramiento físico tiene sus límites, ¿no? Un hongo no puede estirar un hilo desde un bosque en la montaña hasta un valle a 100 kilómetros de distancia solo para encontrar más madera. Tienen que colonizar nuevos territorios de alguna forma independiente. Por supuesto. Y para conquistar esas nuevas fronteras, utilizan un mecanismo de proliferación que roza la genialidad matemática. ¿La reproducción? La reproducción, exacto, emplea dos estrategias fundamentales. La primera, y la más omnipresente, es la reproducción asexual. Cuando llega el momento de expandirse a otros lugares, un hongo genera células reproductivas diminutas y extremadamente ligeras. Estas se llaman esporas. Esporas. Sí, operan bajo un principio similar al de las semillas de las plantas, pero a una escala muchísimo más pequeña, microscópica. O sea, estas esporas son como millones de paracaidistas microscópicos. Me gusta esa imagen. Se lanzan desde el hongo hacia el vacío, dejando que una ráfaga de viento o el flujo del agua de la lluvia los arrastre a la deriva. Es un ejército flotante cruzando el bosque entero, esperando aterrizar en una zona de impacto perfecta, ¿no? Exacto. Un rincón que sea oscuro, que esté muy húmedo y que esté repleto de comida muerta para ellos. El nivel de precisión de esa metáfora del paracaidista es muy alto porque la supervivencia de cada individuo, de cada espora, depende enteramente de dónde aterrice. Claro, si caen en el cemento, se acabó. Si una de estas esporas cae en un lugar árido y sin nutrientes, simplemente perece. Pero si cae en ese rincón húmedo sobre madera podrida que mencionabas, la espora se activa inmediatamente, comienza a dividirse y da origen a una nueva red de micelio completamente independiente del hongo original. ¡Qué impresionante! Y fíjate que dentro de esta estrategia asexual hay variaciones muy curiosas. Si observamos a la levadura, que recordando lo que dijimos es un hongo unicelular. Una sola célula. Exacto. Su estrategia es aún más directa. La célula única simplemente engorda,
duplica su material genético en su interior y se divide por la mitad. Ah, se clona a sí misma. Se clona, creando una copia idéntica, un mecanismo muy eficiente y bastante similar al de las bacterias, de hecho. Bueno, esa es la vía rápida de la clonación o los paracaidistas solitarios, pero el texto también menciona que cuentan con una reproducción sexual. Y mi duda es, ¿cómo logran aparearse organismos que no pueden dar un paso para encontrarse con otro de su especie? Ah, bueno, eso ocurre a nivel microscópico, en la oscuridad, bajo la tierra. Ok, Cuando dos redes de micelio de hongos diferentes, pero compatibles, se extienden y sus hilos llegan a tocarse físicamente en el suelo, pueden fusionar unas células especiales en ese punto de contacto. se unen bajo tierra. Se unen, y de esa unión física nace una estructura genética completamente nueva que eventualmente emergerá a la superficie y comenzará a liberar sus propias esporas. Esta mezcla de información genética les da mucha más resistencia y variabilidad para sobrevivir. Espera un momento. Pensemos fríamente en esta estrategia por un segundo. A ver, Si están clavados en el suelo, ciegos, sin poder caminar, y simplemente sueltan esporas al viento, ¿no es un riesgo evolutivo inmenso? O sea, ¿su dominio mundial depende puramente del azar y la buena suerte? entiendo por qué lo parece. Solo cruzan los dedos esperando que el viento sople en la dirección correcta hacia un tronco húmedo. Suena a una apuesta pésima. Si conectamos este mecanismo, que parece muy pasivo, con el panorama general de la Tierra, nos damos cuenta de que el azar queda completamente anulado. ¡Anulado! ¿Cómo? Por la fuerza bruta de las matemáticas. A ver, explícame eso. No dependen de la suerte, dependen del volumen astronómico. Es cierto, no caminan, no deciden a dónde van. Pero un solo hongo puede liberar millones, a veces miles de millones de esporas en un solo día. ¿Miles de millones? Sí, al saturar la atmósfera y las corrientes de agua con una cantidad tan absurda de paracaidistas microscópicos, la probabilidad de que al menos una pequeña fracción aterrice en el lugar perfecto es del 100%. Es estadística pura. Claro, tiran tantos dardos que alguno tiene que dar en el blanco. Exactamente. Esta lluvia invisible y masiva les permite cruzar océanos enteros, saltar cadenas montañosas inmensas y colonizar ecosistemas vírgenes con una eficiencia que es francamente implacable. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque hemos estado inmersos en el suelo oscuro del bosque todo este tiempo, ¿no? Ajá, en la naturaleza salvaje. Analizando redes de micelio y tácticas de supervivencia a gran escala. Pero si hacemos un acercamiento a nuestra vida diaria, resulta que esta maquinaria biológica está operando ahora mismo en las casas, en las cocinas de quienes nos escuchan. Todo el tiempo. Y lo hace a través de 3 grandes grupos de hongos con los que interactuamos íntimamente. El primero ya lo mencionamos de forma un poco superficial, y es el más famoso: los champiñones y las setas. Claro. Representan la manifestación macroscópica del reino, la que todo mundo reconoce. Como detallamos antes, son apenas los frutos de esas vastas redes subterráneas, construidos únicamente para esparcir las esporas. El fruto del árbol enterrado. Tal cual. Y bueno, desde la perspectiva humana, han sido una herramienta fundamental a lo largo de la historia. Muchas especies son un verdadero tesoro gastronómico, repletos de nutrientes, que forman parte central de la dieta de innumerables culturas. Súper ricos. Sí, aunque la evolución también los ha dotado de sistemas de defensa química muy complejos. El veneno. Exacto. Lo que significa que otras especies son letales si se llegan a consumir por error. Hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Vemos a los champiñones cortados en una rebanada de pizza y la verdad nunca pensamos en la red gigante de hilos que hay debajo de ellos en la naturaleza. Nunca. Pero hay un segundo grupo que es todavía más sorprendente, porque es invisible a simple vista y sin embargo sin ellos la civilización moderna perdería muchísima de su alegría culinaria. Hablo de las levaduras. Ah, fundamentales. Hablamos de hongos unicelulares, seres de una sola célula. Pero cuando los ponemos en la cocina y los mezclamos con harina y un poco de agua tibia para hacer pan, ocurre algo que es verdaderamente brutal. Mi pregunta es, ¿cómo es mecánicamente posible que un ejército de células minúsculas tenga la fuerza física para levantar, estirar e inflar una masa densa y pesada de pan? Bueno, todo se reduce al asombroso subproducto de su metabolismo. Su metabolismo, o sea, la forma en que comen. Exactamente. Cuando la célula de levadura se despierta en la humedad tibia de la masa, se encuentra de repente rodeada de su alimento ideal.
los azúcares naturales que están presentes en la harina. Un banquete para ellos. Un banquete absoluto. Al comenzar a alimentarse y procesar esos azúcares, el hongo realiza una reacción química en su interior, y como resultado de digerir su comida, la levadura produce y expulsa gases. O sea, exhalan gas. Exhalan gas. Al haber millones de estas células comiendo y digiriendo simultáneamente dentro de la masa, comienzan a exhalar millones de diminutas burbujas de gas. Y estas burbujas no pueden escapar. Quedan atrapadas por la red elástica que forma la masa del pan. Claro, la masa las retiene. Sí, y a medida que más y más gas se acumula en el interior, la presión interna obliga a la masa entera a expandirse y crecer hacia arriba. Es pura presión neumática impulsada por la digestión de un hongo. ¡Qué increíble! Esa textura esponjosa y ligera que todos amamos de un pan recién horneado son, literalmente, las cavernas de gas que dejó la levadura tras su banquete. ¡Wow! Y fíjate, este mismo proceso biológico, adaptado para fermentar líquidos en lugar de masas, es el mismísimo motor de la industria mundial del vino y la cerveza. De la magia del pan caliente y la cerveza fría, pasamos entonces al tercer grupo. Uy, este es complicado. Un grupo que todos hemos visto con horror en nuestras cocinas y que nos lleva al lado más oscuro y rápido del reciclaje orgánico. Los mohos. Los famosos mohos. Esas manchas peludas, aterradoras, de colores verde intenso, negro profundo o gris ceniza, que invaden de repente el pan que dejamos olvidado en la bolsa, o la fruta en el frutero, o las zonas calientes y con mucha humedad de una casa. Sí, los mohos operan como una fuerza de descomposición súper acelerada y despiadada en nuestros propios hogares. En el bosque, como dijimos hace un rato, su trabajo es aplaudido ecológicamente. Claro, limpian el bosque. Pero en la alacena de la cocina entran en conflicto directo con nosotros porque compiten, literalmente, por nuestros propios alimentos orgánicos. Un ambiente cálido y húmedo es todo lo que necesita una de esas esporas descarriadas para aterrizar y detonar un proceso de putrefacción que arruina nuestros suministros en un par de días. Rapidísimo. Tienen muy mala reputación, lógicamente, pero detrás de esa fachada repulsiva, de esa mancha peluda, se esconde una de las mayores revoluciones científicas de la humanidad. Y aquí radica la ironía biológica más espectacular del planeta. Esa misma mancha peluda y verde que nos provoca tanta repugnancia cuando vemos un trozo de pan podrido, es familia directa, es prima hermana de la sustancia que literalmente ha salvado millones de vidas humanas en los hospitales. Una ironía monumental, sin duda. Cuéntanos cómo pasó eso. Bueno, resulta que ciertos tipos específicos de moho libran guerras microscópicas en la naturaleza. Guerras. Guerras territoriales, sí. Cuando un moho intenta descomponer un trozo de materia orgánica para alimentarse, muy a menudo tiene que competir contra colonias de bacterias que quieren comerse exactamente lo mismo. Claro, todos quieren el mismo pedazo de pan o de fruta. Exacto. Entonces, para ganar esa guerra por el alimento, el moho, a lo largo de su evolución, desarrolló un arma química secreta. Comenzó a segregar una toxina específica que fulmina, que destruye a las bacterias a su alrededor. Las asesina para quedarse con la comida. Las elimina por completo, despejando así su área de alimentación. Y bueno, los científicos, al observar esta guerra microscópica en el laboratorio, lograron aislar y extraer esa toxina defensiva del moho. Y con ella, crearon la penicilina. ¡Wow! Es decir, le robamos el arma química al hongo y la convertimos en nuestro primer antibiótico masivo. Un verdadero milagro médico capaz de curar enfermedades e infecciones bacterianas que antes eran mortales en el cuerpo humano. Y todo provino de la estrategia defensiva de una simple mancha de humedad. Es increíble. Entonces, ¿qué significa todo esto si damos un paso atrás y miramos el panorama completo? Porque empezamos el análisis imaginando el mundo sin ellos, y la realidad es que el reino hongos es la columna vertebral invisible de nuestra existencia. Así es. Su impacto no se puede exagerar. No, para nada. Si sistematizamos su impacto global, como decíamos, operan como los pilares de carga del mundo natural y del mundo humano. A ver, en el frente ecológico. En el frente ecológico, su digestión externa y su capacidad de reciclar materia muerta son la única razón por la que los ecosistemas terrestres tienen suelos fértiles. Devuelven constantemente los nutrientes críticos al suelo para que las nuevas plantas puedan nacer. Y en el frente económico y alimentario. Nos brindan sustento directo con setas y champiñones comestibles.
y moldean industrias gigantescas, posibilitando la existencia del pan, la cerveza y el vino mediante la fermentación que logran las levaduras. Sin contar el frente de la salud pública, ¿no? Que sus toxinas defensivas, como la penicilina que acabamos de mencionar, extraída de los mohos, son la base absoluta de los antibióticos modernos. Exacto. Han salvado innumerables vidas. Y justo cuando pensamos que ya lo dominan todo, que no hay nada más que puedan hacer, el documento que guía nuestra exploración revela una última pieza del rompecabezas. Ah, sí. La asociación simbiótica. Una asociación simbiótica que roza lo increíble. Ciertos hongos no solo descomponen lo que está muerto, sino que conectan su red física de micelio, esos hilos que mencionabas, envolviéndola íntimamente con las raíces de las plantas que están vivas. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo funciona la naturaleza realmente, porque es una de las colaboraciones biológicas más potentes de la Tierra. A ver, las raíces de una planta normal son gruesas y tienen un límite físico de hasta dónde pueden llegar en la Tierra para extraer el agua y los minerales vitales que necesitan. Llegan hasta un punto y ya. Exacto, pero los hilos del micelio del hongo son microscópicos. Son tan finos que pueden penetrar en poros diminutos de la tierra que son totalmente inalcanzables para la raíz de la planta. Ok. Entonces, el hongo se acopla físicamente a la raíz de la planta y funciona como una gigantesca extensión de su sistema de tuberías. Le entrega torrentes de agua y minerales que la planta por sí sola no podría alcanzar. Pero en la naturaleza nadie trabaja gratis, ¿verdad? Jamás. El hongo le entrega esa agua y esos minerales difíciles de conseguir y a cambio, digamos que cobra un impuesto altísimo. Es un sistema de trueque subterráneo o, no sé, el mercado negro de la naturaleza. Le exige a la planta que le pague con el alimento fresco, lleno de energía pura, que la propia planta produce capturando la luz del sol mediante la fotosíntesis. Es una transacción perfecta, un intercambio continuo de recursos en la oscuridad total del subsuelo. Y fíjate que esta interdependencia cambia por completo nuestra comprensión de los ecosistemas en general. ¿Por qué? Porque nos demuestra que el éxito colosal del reino vegetal en la superficie, todos esos bosques frondosos que vemos, es en gran medida una ilusión sostenida por la ingeniería, la extracción y el metabolismo del reino hongos, que está trabajando incansablemente en el subsuelo. Sin el hongo, la planta no prosperaría igual. Llegamos al punto de recapitular esta alucinante maquinaria biológica. A ver, el reino hongos no encaja en las cajas tradicionales de la biología que nos enseñaron de niños. No son plantas, no son animales. Son su propia categoría. Desafiando nuestra lógica, son seres eucariotas que ignoran por completo la energía del sol, carecen de boca o raíces y optan por derretir el mundo muerto escupiendo químicos corrosivos desde sus inmensas redes de micelio. Y cuando necesitan nuevos territorios, inundan el planeta con ejércitos de esporas voladoras que viajan con el viento. Desde levaduras que inflan el pan de nuestras cocinas, hasta mohos que nos regalan armas químicas para combatir infecciones mortales. Son la fuerza silenciosa que mantiene la rueda del planeta girando. Pero antes de despedirnos, quiero dejar flotando una idea basándome en ese último dato de la asociación subterránea. Ok, a ver. Imaginemos esto. Si los hongos tienen inmensas redes de micelio que se extienden por kilómetros y kilómetros debajo del suelo forestal, y sabemos que sus hilos se conectan físicamente, a modo de conductos y tuberías, directamente en las raíces de los árboles para hacer estos trueques de nutrientes por alimento. ¿Qué pasa si pensamos más en grande? Uy, me gusta hacia dónde va esto. ¿Podría una sola red gigante de hongos estar enchufada al mismo tiempo a las raíces de cientos de árboles distintos en un mismo bosque? Y si es así, ¿podrían estos hilos invisibles estar actuando como un puente físico, formando una especie de red de Internet subterránea del bosque? Un Internet donde fluye la información y, no sé, donde los árboles más fuertes le pasen agua y nutrientes a los más débiles a través de las carreteras secretas del hongo. Es, sin lugar a duda, un pensamiento vertiginoso para masticar la próxima vez que alguien camine por la naturaleza. Es revolucionario pensar que un bosque no es un montón de árboles individuales compitiendo, sino un solo superorganismo conectado por los hongos. Tal cual. Saber que justo debajo de las suelas de los zapatos late el sistema de comunicación y reciclaje más avanzado y antiguo del planeta Tierra es fascinante. En fin,
Muchas gracias por sintonizar y acompañarnos en esta exploración a fondo en The Deep Dive. Hasta la próxima. Hasta luego, un placer.